prepárate para sumergirte en una experiencia fuera de lo común. Este video es parte de una fascinante serie en la que revelaremos extractos impactantes de conversaciones íntimas entre almas estelares, encarnadas en la Tierra, y sus familias cósmicas, más allá de nuestro mundo. Todo esto ocurre bajo la atenta supervisión y protección de guías espirituales, seres de altísimas frecuencias que, aunque no están encarnados, velan como guardianes de estas almas especiales. En estos encuentros, exploraremos lo inexplorado, revelando conexiones que desafían los límites de la realidad conocida. No buscamos que creas ciegamente en lo que verás. Nuestra misión es compartir, y queda en tus manos y en tu libre albedrío decidir qué piezas encajan en tu propio rompecabezas de la verdad. Atrévete a descubrir lo que se esconde más allá del velo y deja que la curiosidad te lleve a nuevas dimensiones de entendimiento. Este es solo el comienzo de un viaje que te cambiará para siempre. Keratz, un estelar taigeteano originario del planeta Sindriel, en el sistema de Aldebarán. En Sindriel lo espera su pareja, Kamalia, y su amigo Karael, quien vigila y monitorea su cuerpo en la cápsula de inmersión, asegurándose de que todo esté en orden mientras su conciencia habita la Tierra. Keratz no es solo un viajero, es el creador de su propia máquina de inmersión, la cual él mismo está probando en la Tierra. Los planos de esta máquina le fueron otorgados en Sindriel por Reshel y Senetre, y desde entonces ha realizado actualizaciones y mejoras que él mismo está experimentando. Actualmente, está encarnado en la Tierra bajo el nombre de Iván, habitando un cuerpo humano masculino a través de la tecnología de inmersión. En esta vida, ha establecido una fascinante comunicación con un ser de la raza Amelie, también originario de Sindriel, abriendo una puerta a un intercambio interplanetario sin precedentes. Conversación del 6 de julio de 2024. Mi nombre es Malia y pertenezco a esta civilización desde sus orígenes. Amelie es el nombre de mi civilización porque estoy aquí. Porque podemos manifestarnos de diversas formas ante ustedes. Somos una conciencia más elevada. Hemos experimentado la realidad de una manera diferente. Entonces, ¿qué hago aquí hoy? Recuerda a esos dos seres que aparecieron en tus sueños. Piensa en cuando caminabas por estos valles como un ser estelar. En ese tiempo, conectaste profundamente con ellos. Te volviste su discípulo. Ellos son Araak y Marte. Araak es un sabio, un guía para aquellos que llegan a este planeta en busca de autodescubrimiento. Él ayuda a conectar con algo más allá, con el cosmos. Aquí aún llegan almas en evolución. Aunque vienes de una raza estelar, la raza taigeteana, ya no eres únicamente eso.
Desde que iniciaste tu búsqueda en este mundo, has trascendido lo que alguna vez fuiste. Sigues siendo parte de esa raza en apariencia, con un apego a lo que fuiste. Pero tu conciencia ha crecido, se ha expandido mucho más allá. ¿Qué significa esto? Déjame darte un ejemplo de la Tierra. Aunque no están físicamente en la Tierra, están conectadas a ella. Soy solo la portavoz, aclarando lo que ocurre. Imagina una raza que surge de otra. Por ejemplo, las pequeñas que ahora están en órbita alta de la Tierra, en niveles elevados de conciencia. Aún son parte de la raza taigeteana, pero su evolución, vida tras vida, las ha llevado a convertirse en una variante más expandida o incluso en una nueva raza. Ellas se llaman Svarus o Svarunianas. Esto sucede con todas las personas de cualquier raza que vienen aquí. Siguen siendo de apariencia igual a su raza original, pero en conciencia se desarrollan hacia otra vertiente. Esto era lo que te trataba de dar a entender. A ver, yo como portavoz, y como puedo aún tomar una forma física más palpable, pedí permiso cada vez para poderte dar este mensaje. Y él, muy amablemente, me lo ha permitido, respetando siempre los acuerdos. Y claro, como no me conocías, te dio curiosidad. Y fue esta misma curiosidad lo que me hace darte esta información. Estabas listo para recibirla. No hay coincidencia si una cosa siempre llevará a la otra. Así que es mi placer saludarte hoy. Y esto era todo el mensaje que yo tenía para ti. Como dije, soy un heraldo. Estoy dando solo una información. Estoy un poco sorprendido y sin palabras. Entonces, ¿tú tienes un cuerpo físico mientras los demás no lo tienen? Y yo estoy aquí como aprendiz, para evolucionar y convertirme en mi propia raza o en la vuestra, como Amélie. ¿Qué significa todo esto? ¿Cuál es el objetivo final? Supongo que todo se desarrolla según cómo vivimos nuestras experiencias. Así que, si no me equivoco, esto nos lleva hacia algo diferente, algo más allá de lo que conocemos. Al final, decidiste que estos dos fueran tus mentores. Parece que aspiras a ser como Amélie. El alma tiene la capacidad de encarnar o convertirse en lo que desee. Y para eso también viniste a la Tierra. Es como si todo estuviera interconectado, formando parte de un propósito mayor. Estar en la Tierra te está enseñando a tomar decisiones sobre lo que realmente quieres ser. Por eso, se les invita a la Tierra cuando están en proceso de aprendizaje, para que comprendan si realmente desean ser algo más o si están contentos con lo que son. Ya te diste la respuesta en tu sueño, pero eso no significa que al despertar no puedas retomar lo que dejaste pendiente. Seguirás existiendo, seguirás siendo y seguirás tomando decisiones, porque el acto de existir conlleva la toma de decisiones. Arak simplemente te estaba dando la oportunidad de decidir desde el corazón. Bueno, no puedo tomar una decisión tan importante basándome solo en lo que se me presentó en el sueño. Me faltaba mucha información, ya sea por temor o simplemente por desconocimiento. Una respuesta puede estar incompleta o sesgada. Nunca es definitiva. Debes tenerlo siempre presente. Sin embargo, esto también te permitirá, en un nivel de conciencia más elevado, entender en qué punto te encuentras en tu propia evolución. Acéptalo y compréndelo. No lo rechaces. Ahora que tienes más información, también tienes mayor capacidad de decisión. Es simplemente eso. ¿Vosotros también me estáis guiando aquí en la Tierra? Ellos han decidido acompañarte, y por eso puedes verlos en sueños y conectar con ellos. Te guían de una manera sutil, pero constante. A veces,
su guía se manifiesta en forma de energía o frecuencia. Por ejemplo, cuando estuviste en una ciudad con mucha actividad, te sentías pesado, porque ellos estaban creando una especie de burbuja energética a tu alrededor. Aunque te movías en la densidad de la Tierra, esta burbuja te protegía de las energías de esa densidad. Sin embargo, esa protección también causó que sintieras una gran pesadez en tus hombros y cuello, como si ya no pudieras dar un paso más. Linealmente, no sé exactamente cuándo ocurrió, pero fue hace unas 4 semanas, quizás, mientras dabas un paseo. Nuevamente, no me tomes muy en cuenta en cuanto a las linealidades. No estoy muy conectada con eso. ¿Cómo puedo diferenciar si es Samuel, el guía con quien acordé que me acompañara en la Tierra por su gran experiencia, quien me está guiando? ¿O si sois vosotros? ¿O si es telepatía de cara a él, mi amigo que cuida mi cuerpo en inmersión desde Zindriel? ¿O alguna otra persona? ¿Cómo puedo distinguir entre estas opciones? Creo que no se puede diferenciar completamente, ya que la forma en que se recibe la guía es muy similar. Sin embargo, sí puedes percibir la esencia de cada uno. Si prestas atención, notarás que cara a él se siente más cercano, casi como si te tocara el hombro. Samuel, en cambio, tiene una sabiduría más profunda. Su guía llega de manera muy sutil, como una inspiración suave, como un soplo. Por otro lado, Araak es un poco más enérgico. Su influencia lleva un impulso más fuerte, casi como una urgencia por actuar. Te inquieta. Creo que esta es la manera en la que puedes diferenciarlos. Tienes que poner muchísima atención. ¿Y qué hay de ti? ¿Podría contactar con vosotros? Ya lo haces. ¿Recuerdas los sueños? Aunque fue solo una vez, no importa. Esta vez fue solo una porque tú pediste en el sueño que no se te molestara, pero puedes pedir que se abra de nuevo. Todo es posible. Recuerda eso. No hay límites. Aprovecho esta conversación para expresar que deseo que la conexión se abra nuevamente. Sin embargo, eres tú quien debe tomar la iniciativa y entrar en este proceso. Transmitiré tu mensaje y quiero que sepas que nadie se ha molestado contigo. Te entienden y saben que era parte de tu camino. A veces son un poco bromistas y pueden meter presión, pero estoy aquí, como heraldo, para recordarte que no debes presionarte. Vive la experiencia en la Tierra de la manera en que deseas vivirla. Para eso viniste aquí, para aprender a ser humano, para poder entender lo que significa. Después, ya decidirás qué hacer, pero primero necesitas comprender tu humanidad. No te esfuerces en conectar con lo que ya eres, porque ya lo eres. Ya estás más expandido en mi presencia aquí. Esa es la confirmación que estabas esperando. Por favor, deja de castigarte y de decir que no puedes hacer algo. Simplemente empieza a abrirte, a decir, ya lo soy, y permite que todo fluya y llegue en el momento perfecto. Mientras tanto, continúa con tu alineación. Sube tu frecuencia, escúchate y entiéndete. Una última pregunta rápida. ¿Cómo los conocí en Zindriel? ¿Nos encontramos por casualidad? ¿Ellos se aparecieron ante mí? ¿Cómo se dio esa conexión? Fue una larga búsqueda, muchos años, muchos desafíos, por decirlo de alguna manera. Pasaste por numerosas pruebas para llegar hasta ellos. No es fácil acceder a su presencia. Fueron vidas aquí las que te llevaron a establecer ese contacto. No nos presentamos tan fácilmente. Es raro que alguien nos vea, y aún más raro que tomemos a alguien bajo nuestra ala. Es decir, es poco común que decidamos guiar a alguien de manera tan cercana. Sí,
Guiamos a personas que están en la Tierra o en otros planetas en pleno desarrollo. Pero tomar a alguien como pupilo no es algo habitual. Por eso, tuviste que pasar por muchas experiencias difíciles para captar su atención, especialmente la de Arak. Como te digo, él es un sabio, así que imagínate lo que significó atraer su interés. De acuerdo. Muchísimas gracias por todo. Es mi honor. Y por favor, deja de subestimar tu labor en la Tierra. No necesitas llevar a nadie de la mano ni guiar a otros directamente. Simplemente con tu presencia ya estás actuando como guía. A través de tus acciones, de los valores que transmites a los demás y de tus palabras cuando alguien se acerca a ti en busca de consejo o una opinión. Así es como guías. Ábrete a mostrar tu máximo potencial y libérate del juicio propio. Ahora debo retirarme. Ha sido un honor poder dejarte este mensaje claro hoy. Muchas gracias. Gracias a los extraordinarios dones de canalización de Jared Sasakahana, una semilla estelar taijetiana, hemos sido privilegiados con una conexión que trasciende lo terrenal y toca las estrellas. Jared, medium, chamana, creció en la tierra mágica de México, envuelta desde niña en el abrazo invisible de sus ancestros, quienes la guiaron en el despertar de sus habilidades excepcionales. La canalización, ese puente sagrado de telepatía en su forma más pura, ha sido perfeccionado por Jared para conectarse con guías y guardianes de frecuencias tan elevadas que solo el alma más despierta puede percibir. Estos seres celestiales facilitan la comunicación para que las semillas estelares encarnadas en la Tierra, aquellas almas que han hecho pactos en la entrevida, puedan reencontrarse con sus familias cósmicas, asegurando que cada vínculo sea puro, profundo y lleno de significado. Recuerda, dentro de ti también reside ese poder sagrado para descubrir tus propias conexiones estelares. Lo que has presenciado y sentido en este video es solo un destello del vasto universo de posibilidades que se despliega cuando te abres a lo que trasciende lo visible. Confía en tu intuición, esa brújula interna que siempre te guía hacia la iluminación. Permite que tus emociones sean el faro que ilumine tu camino. Sigue explorando con el corazón abierto y deja que tu curiosidad y tu espíritu libre te lleven hacia la grandeza que te espera. No te limites a ser solo un espectador de las experiencias de otros estelares. Si has llegado hasta el final de este video, es porque en tu interior también brilla la luz de una semilla estelar. Este es un llamado a tu alma, un recordatorio de que dentro de ti reside un poder inmenso y una conexión profunda con el cosmos. Pero es tu elección, tu desafío, descubrir quién eres verdaderamente, explorar de qué estás hecho y tomar las riendas de tu destino. No dejes que otros escriban tu historia. Atrévete a ser el autor de tu propia existencia, a revelar tu esencia y a desplegar tus alas en este vasto universo. Este es solo el comienzo de un viaje de autodescubrimiento y expansión infinita. El universo entero te espera con los brazos abiertos, dispuesto a revelarte sus secretos más profundos. El viaje hacia tu grandeza comienza ahora.